Me llamo Clara Jiménez, y durante casi una década cargué sobre mi espalda el peso de una etiqueta que jamás me perteneció. ¿Sí crees que sabes lo que significa la palabra traición? Seguramente nunca has sentido la mirada esquiva de tus propios padres durante una cena familiar, como si tu sola presencia recordara algo sucio. Una herida abierta que todos prefieren enterrar bajo la alfombra. No suelo contar historias tristes para dar pena, pero a veces hay historias que necesitan ser contadas para que la verdad pueda, por fin, respirar. La primera vez que escuché mi nombre susurrado como sinónimo de vergüenza fue una noche de lluvia hace 8 años. Yo tenía 27 y era teniente recién ascendida de la Armada Española, llena de sueños y con la cabeza en las nubes. Aquella noche debería haber sido de celebración, pero terminó marcada por una llamada que lo cambió todo. Una llamada, una misión secreta y una decisión que me costaría el respeto de mi familia y hasta el derecho de decir quién era en realidad. Por orden directa, embarqué rumbo a un destino desconocido, bajo órdenes estrictas de no contactar a nadie. Lo único que pude dejar fue un mensaje escueto para mis padres: me voy a trabajar fuera, no puedo decir dónde. Estad tranquilos. Os quiero. Ingenuamente pensé que cuando regresara todo se explicaría, que volvería como una heroína, con historias que contar y que ellos, orgullosos, no se cansarían de decir mi nombre en las cenas de Navidad. Pero la vida real no funciona así. Cuando regresé, meses después, no volví con medallas ni con homenajes. Volví callada, más delgada, con la piel marcada por el sol y las noches en vela. Volví para descubrir que mi ausencia ya había sido rellenada por versiones fabricadas por los que se quedaron. Clara suspendió y yo. No aguantó la presión. Su fue de casa por vergüenza. Nadie imaginaba la verdad y quizás tampoco querían imaginarla. La voz de mi padre resonaba en cada rincón del barrio. Solo tengo un hijo de verdad, mi pequeño, Sergio, el orgullo de la casa. Mi madre, siempre reservada, dejó de sonreír como antes. En las fiestas, cambiaba de tema cuando alguien preguntaba por mí. Yo era, oficialmente, el error de los Jiménez. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero a veces el tiempo también pudre lo que debería sanar. Pasaron 3 años así, en una especie de exilio, dentro de mi propio barrio en Zaragoza. Vivía a unas calles de la casa de mis padres, pero cada metro era un abismo. Trabajé en empleos menores, sin uniforme, sin pista alguna de mi pasado militar. No podía explicarle nada a nadie. Protocolo de seguridad. Todavía recuerdo la mirada de mi hermano Sergio cuando me cruzaba por la calle, a veces con pena, a veces con desprecio. Él subió rápido en la armada, se convirtió en el centro de atención, mientras yo era solo un recordatorio incómodo de lo que podía salir mal. Durante mucho tiempo guardé cada documento, cada carta de recomendación en una carpeta escondida, esperando el día en que alguien quisiera verlas. Ese día nunca llegó. Lo peor, sin embargo, no era la humillación pública ni el silencio. Lo peor era la duda que se instaló dentro de mí. ¿Y si tenían razón? ¿Y si, al elegir el deber, de verdad abandoné a mi familia? ¿Y si, al final, el sacrificio no valió para nada? Esa duda se hizo aún mayor cuando, al último invierno, recibí una invitación inesperada: ceremonia de ascenso del teniente Sergio Jiménez. La familia ocupará un lugar de honor. No sabía si debía ir, ni si tenía derecho a sentarme a su lado. Pero algo dentro de mí, quizá orgullo, quizá ansias de justicia, decidió que era hora de volver a aparecer, de enfrentar mi propia historia. La noche de la ceremonia era gélida, pero el auditorio de la base militar estaba a reventar. Luces fuertes, oficiales de gala, sonrisas forzadas y conversaciones en voz baja. Me senté al fondo, intentando ser invisible. Desde lejos vi a mi madre, con un vestido azul marino antiguo, agarrada al brazo de mi padre, que llevaba su viejo chaqué con insignias descoloridas. El tiempo había pasado para ellos también. Había cansancio en sus ojos, pero ni rastro de nostalgia. En el escenario, mi hermano sonreía, recibiendo elogios y aplausos de oficiales que años atrás también me aplaudían a mí. Por un instante pensé que ese sería otro capítulo de mi ostracismo. Pero entonces todo cambió. En mitad del discurso del comandante, escuché mi nombre alto, retumbando en el auditorio. Quisiera pedir que la teniente Clara Jiménez se ponga en pie. Silencio. Por un segundo creí que era un error. Me latía el corazón a 1000. Todas las miradas se giraron hacia el fondo de la sala, donde yo me escondía. Mi padre, incrédulo, miró en mi dirección y solo entonces noté cuánto me temblaban las piernas. Me levanté despacio, sintiendo el peso de cada mirada. El comandante siguió. Clara Jiménez no solo cumplió con su deber, lo superó. Durante años, sirvió en misiones confidenciales, salvando vidas y honrando a España. Su coraje ha protegido a personas que quizás nunca sepan su nombre. Hoy, no podríamos ascender a Sergio sin reconocer también a la hija a la que nuestro país debe tanto. El silencio se volvió aplausos. Vi lágrimas en los ojos de mi madre.
Mi padre intentó levantarse, pero las piernas le fallaron. Mi hermano parecía debatirse entre orgullo y vergüenza. Y en ese instante comprendí, mi nombre, por fin. Ya no era una vergüenza. Era justicia. Si alguna vez has sentido que todo el mundo te dio la espalda, quédate conmigo. A veces, la verdad, tarda, pero siempre encuentra su camino. Si esta historia te ha tocado, suscríbete al canal y no te pierdas ningún capítulo. Aún hay mucho que necesitas escuchar. Después de aquella noche en el auditorio de la base naval, mi vida pareció ralentizarse, como si alguien hubiera apretado el botón de cámara lenta en mi cabeza. Hay quien cree que, cuando finalmente se hace justicia, todo se soluciona de golpe, pero la verdad es que, cuando llevas años guardando un secreto, no existe ese final feliz instantáneo de las películas. Lo que existe es un silencio raro, un espacio incómodo entre el pasado y el futuro, donde todo duele y, a la vez, alivia. Y de ese silencio olvidé cómo llegué hasta él. Necesito hablar ahora. Mis padres siempre fueron gente de pocas palabras, pero de normas férreas. Mi padre, el sargento Jiménez, construyó su vida sobre la disciplina, el honor y la obediencia. Jamás le vi llorar, ni siquiera cuando falleció mi abuelo. Mi madre, maestra en un instituto público, era el corazón de la casa, pero también supo esconder las emociones bajo la alfombra. Crecí en ese ambiente, donde los sentimientos eran cosa de resolver en privado. Quizás por eso aprendí también a callar. Desde niña buscaba cualquier señal de aprobación. Traía buenas notas, medallas del colegio, diplomas de natación y, de judo, cualquier cosa que hiciera que mi padre me mirara con ese brillo de orgullo que siempre reservaba para mi hermano pequeño, Sergio. Él era la alegría de la casa, el que hacía chistes, el que jugaba al fútbol en el club, el que presumía a los amigos de mi padre. Yo era el proyecto de hija perfecta, la que se esforzaba, pero siempre un peldaño por debajo. Cuando entré en el Instituto Naval de Marín, pensé que por fin ganaría mi sitio de honor en la familia Jiménez. Aún recuerdo la reacción de mi padre, un leve asentimiento de cabeza, una media sonrisa y un comentario seco era lo mínimo que esperaba. Mi madre me abrazó fuerte, pero con ese gesto de quien sabe que, a partir de ahora la presión solo iba a crecer. No importaba cuánto me esforzara, siempre parecía que estaba en deuda. Para mí, la armada no era solo una carrera, era redención. Me juré que lo haría todo bien, que honraría mi apellido y que, algún día, sentada a la mesa, oiría a mi padre decir, estoy orgulloso de ti, el primer año fue duro. Pero nada se comparaba con esa sensación de pertenencia al ponerme el uniforme. Hice grandes amistades, superé retos, pasé noches sin dormir, sudé frío en pruebas físicas y mentales. Nunca fui la mejor, pero era disciplinada, siempre daba más de lo que me pedían. Cuando llegó mi primer ascenso, con 24 años, pensé que por fin todo cambiaría. Fui a casa el fin de semana, con la insignia reluciente, esperando alguna celebración. Pero esa noche, Sergio había marcado 2 goles en el campeonato del colegio. Y toda la cena giró en torno a él. Mi padre se limitó a preguntarme si seguía esperando órdenes. Reí como si fuera una broma más de familia. En ese momento supe que quizás nunca sería suficiente, pero seguí adelante. En el fondo, pensaba que todo sacrificio sería recompensado algún día. No sabía que mi prueba más dura estaba aún por venir. Fue una tarde bochornosa de marzo. En mi tercer año como teniente, cuando todo cambió. Estaba en Vigo, preparando una patrulla rutinaria, cuando me llamaron al despacho del comandante. Su expresión era grave y el ambiente, denso. Siéntate, Jiménez. Tengo una misión para ti, dijo sin rodeos. El comandante me explicó que la Armada formaba un equipo especial para una operación de inteligencia. No podía decirme ni dónde, ni cuándo, ni con quién. Solo sabría el destino horas antes de embarcar. ¿Aceptas? Dudé. Sabía que decir que, si significaba desaparecer del mapa, cortar todo contacto con mi familia y amigos, renunciar a todos los lazos y, sobre todo, saber que nunca podría explicar nada a nadie. El protocolo era rígido, pero el deber estaba por encima de todo. Firmé los papeles casi sin mirar. Me despedí de pocas personas, de forma vaga. Mentí a mis padres, les dije que haría un curso fuera, típico. Mi madre no lo creyó, pero fingió. Mi padre ni se inmutó, estaba preocupado por la semifinal de Sergio. En pocas horas, embarqué sin mirar atrás. La misión fue más larga y dura de lo que podía imaginar. Meses fuera, en lugares hostiles, conviviendo con el miedo, la incertidumbre y un equipo que, como yo, cargaba sus propios fantasmas. Allí aprendí que el valor no es ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir, aunque tiemble todo por dentro. Pasé noches en vela, afronté situaciones límite. Vi personas perderse por el camino,
Formé parte de operaciones que nunca saldrían en los periódicos, que salvaron vidas, pero que, en los informes, solo eran procedimientos rutinarios. Nunca olvidé a mi familia ni un solo día. Escribía cartas imaginarias a mi madre, preguntándome si estaría bien, si me echaba de menos. En el cumpleaños de mi padre, recé en silencio porque ni siquiera podía llamar a Sergio. Me prometí que algún día le contaría todo, pero los meses se hicieron años. Y cuando al fin volví, creí que me recibirían con algo de calidez o al menos con preguntas. Pero encontré una familia distinta. Mis padres estaban más cerrados. El ambiente raro. En el barrio, susurros y miradas. De reojo, una prima lejana me soltó a bocajarro. Clara, deberías haber avisado que volvías. Nadie sabía ni si estabas viva. Fui a casa de mis padres y, por primera vez, comprendí lo ensordecedor que puede ser el silencio. Mi padre me saludó con un apretón de manos frío. Mi madre lloró, pero sin acercarse. Sergio desvió la mirada. En los meses siguientes, escuché todo tipo de historias. Que me había rendido, que había discutido con oficiales, que había dejado la armada en el mejor momento. Una tía, delante de mí, llegó a decir, hay personas que no aguantan la presión. Mi impulso era gritar, mostrar papeles, sacar a la mesa cada carta firmada por capitanes, cada medalla, cada nombre de quienes ayudé sin recibir nunca las gracias. Pero no podía. El protocolo de seguridad no me lo permitía. El silencio era mi prisión. Para sobrevivir, me encerré. Evitaba fiestas, reuniones, cualquier sitio donde mi nombre pudiera salir. Escuchaba a mi padre repetir, al menos Sergio no defrauda. Y cada vez que lo decía, era como si me empujara de nuevo a esa misión, a ese vacío. Un tiempo trabajé en empleos menores, siempre atenta a la puerta, lista para ser llamada de nuevo o para oír a alguien repetir fracaso. Mis amigos se fueron alejando, algunos por miedo, otros por lástima. Empecé a preguntarme si todo ese sacrificio valía la pena. Vivía así, casi invisible. Hasta que, el año pasado, llegó la invitación para la ceremonia de ascenso de Sergio. Al leerla sentí una mezcla de rabia, tristeza, esperanza. Era mi oportunidad para reencontrar a la familia, tal vez decir algo, ser escuchada o al menos estar allí. Aunque fuera como un fantasma, la semana de la ceremonia no pegué ojo. Caminaba por las calles de Zaragoza preguntándome en qué momento se había perdido todo. Pensé en no ir, en quedarme en casa, pero algo me arrastró a aquel auditorio, como si, por fin, fuera mi turno de enfrentarles y, tal vez, recuperar lo que había perdido. No sabía que esa noche sería el inicio de mi mayor confrontación. El enfrentamiento con mi propia historia. Quien piense que el silencio es el peor castigo, nunca ha tenido que plantarse frente a su propia familia, después de años siendo la sombra de la que nadie quiere hablar. Salí de aquella ceremonia con el pecho ardiendo. Los aplausos aún retumbaban en mis oídos, pero por dentro sentía que el tiempo se había detenido. No sabía si aquello era un nuevo comienzo o solo una pausa antes de la próxima tormenta. El trayecto hasta el coche fue un auténtico laberinto de miradas. Algunos oficiales se acercaron a felicitarme. Sonrisas discretas, gestos rápidos, como quien no quiere mojarse demasiado. En el fondo, sentía que ni siquiera todos los presentes creían en lo que acababan de escuchar. Una década de rumores y mentiras no se limpia en una sola noche, pero necesitaba convencerme de que, de algún modo, ese era el primer ladrillo para reconstruir algo. En el aparcamiento, me encontré con Sergio esperándome, aún con el uniforme. Las medallas brillando bajo la farola. Siempre fue el alto de la familia, con la postura impecable de un anuncio. Pero en ese momento parecía un crío asustado. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos un océano de preguntas sin respuesta. ¿Por qué nunca me contaste nada?, soltó de golpe. La voz entrecortada. Durante un instante pensé en marcharme, en evitar esa conversación. Pero ya no podía seguir huyendo. Respiré hondo, lo miré de frente. ¿Por qué no podía, Sergio? Por absurdo que suene, la misión estaba por encima de cualquier explicación. Tenía que protegeros a todos, incluso a ti. Bajó la mirada y pateó una piedrecilla en el asfalto. Sabes, crecí escuchando que te avergonzabas de nosotros. Que no soportaste la presión. Que fuiste una cobarde. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Ya conocía el dolor, pero escucharlo de su boca, tan sincero, dolía aún más que cualquier cosa que viví en operaciones. Jamás sentí vergüenza de vosotros, respondí. Con la voz a punto de romperse, mi mayor miedo siempre fue no ser suficiente. No para el mundo, sino para esta familia. Pero cuando tuve que elegir, elegí el deber. Y me encontré sola al otro lado del mundo. Esperando que algún día todo esto tuviera sentido. Sergio quedó callado. Luego suspiró largamente. Papá nunca superó que te fueras así. Dice que sí, pero se nota, cambió hasta la manera de andar. Mamá también. Cambió la casa. Cambió todo.
Yo solo quería que todo fuera como antes. Le puse la mano en el hombro. Yo también, Sergio. Más que nada. Pero hay veces que la vida no vuelve atrás porque uno lo desee. A veces hay que reconstruir desde cero, antes de que pudiera responder. Escuchamos a nuestros padres saliendo del auditorio. Venían juntos, pero como extraños. Papá, tan duro como siempre, iba por delante. Mamá, con pasos cortos, me miraba como queriendo decir algo, pero sin saber por dónde empezar, atravesamos el aparcamiento casi en silencio. Al llegar al coche, mi padre se detuvo, rostro tenso. Ojos rojos pero firmes. ¿Podemos hablar?, preguntó, directo, asentí, notando cómo el estómago se me encogía. Nos sentamos en un banco cercano. Sergio se quedó a cierta distancia, sabiendo que ese momento no era para él. El silencio se alargó demasiado. Al fin, mi padre habló. El comandante ha hablado bonito ahí dentro. Ha emocionado a todos. Pero yo titubeo, buscando las palabras adecuadas. He pasado años intentando entender por qué te fuiste así. Intenté justificarlo para mí, para tu madre, para los vecinos. Inventé 1000 historias. En el fondo, creo que prefería creer cualquier cosa antes que asumir que mi hija me había dejado en la oscuridad. Vi sus manos temblar levemente. ¿Sabes? Clara, estoy muy orgulloso de Sergio. Pero contigo, nunca supe entenderte. No saber. Para mí, siempre fue peor que cualquier mala noticia. Tragué saliva. Quería gritar, contarlo todo, enseñar cada cicatriz. Pero solo conseguí decir, no tuve elección, papá. La misión era lo único que podía hacer en ese momento. Si hubiera podido contarlo, lo habría hecho, pero nunca tuve permiso. Me miró. Entre la rabia y la pena, podrías haber dado una señal, un mensaje, algo. A veces, papá, ni eso está permitido. Mamá sollozaba en silencio. Se acercó, me cogió las manos entre las suyas. Sentí su calor y su frío al mismo tiempo. Te echamos tanto de menos, hija, susurró, recé todas las noches para que volvieras. Y cuando volviste, eras otra, distante, fría. No, sabía si debía abrazarte o pedirte perdón, su dolor era el mío. Apreté su mano, sintiendo una lágrima caer, yo solo quería volver a casa. Mamá, pero era como si ya no tuviera casa. El tiempo se detuvo en aquel banco. Los tres, juntos, pero cada uno con su culpa. Entonces Sergio se acercó y rompió el hielo. Lo importante es que, está aquí, dijo, firme. Tenemos que aprender a mirar adelante. Papá respiró hondo, como si quisiera soltar de golpe todos esos años de reproches. No va a ser fácil, Clara. Lo que pasó. Pasó, pero si quieres podemos intentarlo. Solo necesito tiempo para asimilar. Todo esto asentí, sin saber si reír o llorar. Nos quedamos allí, juntos, por primera vez en muchos años. Sin preguntas, sin respuestas mágicas. Solo personas intentando empezar de nuevo, y por primera vez. Sentí que quizás podría volver a tener una familia. Aquella noche regresé a casa, repasando todo lo ocurrido. La verdad, pensé que no podría dormir. Pero, en el fondo, una parte de mí se sentía aliviada. Por primera vez, las máscaras caían y la verdad empezaba a salir poco a poco. A la mañana siguiente, encontré una nota de Sergio bajo la puerta. Te espero a comer. Mamá va a preparar tu plato favorito. Sonreí sola, dejando la nota en la mesa. Quizás solo era una comida, pero para mí era la primera señal de que las cosas podían cambiar, solo que, ese mismo día, ocurrió algo que no esperaba y todo lo que parecía volver a su sitio, volvió a girar del revés. A la mañana siguiente de recibir la nota para la comida, caminé por las calles de mi barrio de Zaragoza, rumbo a casa de mis padres. Y todo parecía diferente. El aroma del pan recién horneado de la panadería de la esquina, los niños correteando por la plaza, hasta el chirrido oxidado del portón de doña Mercedes, que sonaba igual que cuando era niña. Sentía que cada paso me devolvía un trocito de la Clara que fui antes de cargar con tanto peso. Al llegar, Sergio ya estaba allí, riéndose de algún comentario de mamá. Llevaba puesta una camiseta vieja del Instituto Naval, de esas que yo le robaba a escondidas para dormir cuando era adolescente. Mi madre, con su delantal floreado, picaba cebolla en la cocina llorando por culpa de la cebolla, o tal vez por todo lo demás, mi padre. En cambio, tardó en aparecer. Me senté a la mesa fingiendo normalidad, pero en mi interior cejía ese viejo temblor, esa duda sobre si realmente pertenecía a ese hogar. El ambiente era una cuerda tensa, cualquier palabra mal puesta, y todo podría romperse. La comida comenzó entre charlas triviales, fútbol, cotilleos del barrio. Algún comentario sobre el tiempo raro de la semana. Mamá intentaba aligerar el ambiente, pero el silencio entre frase y frase pesaba más que nunca. El estofado humeaba sobre la mesa, pero apenas lo tocábamos. Fue solo después, cuando papá entró al comedor, serio, con una caja de cartón en las manos, que el tiempo pareció detenerse. Apoyó la caja en la mesa con fuerza.
Nos miró a cada uno y con un gesto de esos que solo vi en él en momentos de verdad, pidió silencio solo con la mirada. Sacó de la caja cartas, fotos, documentos antiguos, postales amarillentas. Incluso, había medallas de cuando era joven, guardadas sin el menor orgullo. Mientras iba sacando todo y extendiéndolo sobre la mesa. Los dedos le temblaban. El sonido del papel parecía ensordecedor en aquella casa pequeña. Clara, busqué respuestas. En todo esto su voz salió ronca, casi un susurro. Intenté entender qué nos pasó, qué te pasó a ti, y terminé perdiéndome en mi propia necesidad de tener el control. Nos miró uno a uno. En ese intento de entender. Acabé inventando historias más fáciles de contar, aunque dolieran más para ti que para mí. Por un instante, nadie se atrevió a respirar. Sergio pasaba el dedo distraído sobre las medallas. Mamá apretaba el servilletero como si le fuera la vida en ello. Me animé a romper el silencio, la voz entrecortada. Papá. Solo necesitaba un poco de fe. Una mirada que dijera, confío en ti, aunque no lo entienda. Él me sostuvo la mirada, con ese cansancio antiguo que arrastraba en los ojos. A mí me criaron para no confiar en lo que no puedo ver. Sergio se removió en la silla. Inquieto, aquí todos nos equivocamos. Papá, no solo ella, mamá. Entonces, apretó mi mano por debajo de la mesa. Pasé noches en vela pidiendo a Dios que volvieras. Clara, pero me daba miedo preguntar. Miedo a escuchar lo que no estaba preparada para aceptar, así nos quedamos, suspendidos, entre el daño y la esperanza, hasta que, poco a poco, empezaron a brotar las historias. Papá contó cómo una nochebuena pensó en salir a buscarme, ir de cuartel en cuartel. Pero no se atrevió. Sergio confesó que, durante años me escribió cartas que nunca envió. Mamá sacó de un cajón una cajita con fotos mías de niña. Con el uniforme escolar, abrazada en el podio de natación, sonriendo con los dientes torcidos, recuerdos de una época más inocente. Pasamos horas rebuscando entre memorias, a veces riendo por anécdotas antiguas. A veces llorando por lo que se perdió por el camino. Papá, por primera vez, habló de sus miedos, miedo de no ser buen padre, de no entender a sus hijas, de ser recordado solo por su dureza y no por su cariño. Poco a poco, el hielo se fue derritiendo. Alguien propuso brindar con Fanta, mamá improvisó un flan con lo que tenía a mano. Sergio puso la tele en cualquier partido, solo para llenar la casa de voces. Era como aprender a ser familia de nuevo. Torpemente, pero juntos ya casi de noche. La charla viró hacia el futuro. Papá me preguntó si pensaba volver a la armada. Me han ofrecido entrar en un programa de mentoría, respondí, con cautela, todavía lo estoy pensando. Esta vez. Me miró sin reproches ni exigencias. Elijas lo que elijas, estaré aquí. Ahora sé lo que vale el silencio, pero también su precio. Sergio, más distendido, propuso que algún día podríamos viajar juntos, retomar viejos planes. Quizá visitar el pueblo de los abuelos en Castilla. Reímos juntos, sin peso, como hacía años que no pasaba. Al caer la noche, ayudé a mamá a recoger las fotos y limpiar la cocina. Me abrazó con fuerza antes de salir. No quiero volver a perderte, hija. Ahora te prometo yo, no volveré a desaparecer. Papá se quedó en el portal, mirándome marchar. Como queriendo decir algo más, pero dejando que el tiempo lo haga. Por él volviendo a casa, sentí el pecho más liviano, como si por fin empezara a soltar una mochila de años. Sabía que el camino de la reconciliación sería largo, lleno de tropiezos, pero aquella noche supe que valía la pena intentarlo. Reconstruir requiere más que pedir perdón. Hace falta tiempo. Humildad y el coraje de mirar de verdad al otro, incluso cuando el pasado todavía duele. Por primera vez, ya no era solo la hija que se fue. Era parte de esa historia, completa. Desde el principio hasta este nuevo comienzo. Y así volví a casa. No solo por la puerta principal, sino por el corazón de quienes, algún día, tuve que aprender a amar de nuevo. Hay momentos en la vida en los que todo lo que necesitamos es volver a empezar. A veces, ese nuevo comienzo no llega de la forma que imaginamos. Aparece en el silencio de una comida familiar de domingo, en el abrazo torpe de alguien que alguna vez te hizo daño, o incluso en los minutos finales de un paseo solitario por el barrio en el que creciste. Así fue para mí. Después de años sintiéndome invisible, un fantasma en mi propia casa, al fin comprendí que ser familia nunca fue cuestión de perfección. Se trata de aprender a amar. Incluso cuando todo parece roto. La semana después, del almuerzo de reconciliación siguió sencilla. Volví a mi rutina, pero algo en mi interior había cambiado. Ya no cargaba con ese peso agobiante de la culpa. Ni con la necesidad de demostrar nada a nadie. Por primera vez en años, al mirarme en el espejo, no vi a la hija rechazada ni a la militar desaparecida, solo a Clara. Y eso era suficiente. Empecé a visitar a mis padres con más frecuencia.
Los encuentros todavía estaban llenos de silencios, incómodos, pero también de verdaderos intentos de acercamiento. Mi padre solía enseñarme recortes de prensa sobre temas militares, como buscando una manera de compartir conmigo ese mundo que tanto nos separó. Mi madre, poco a poco, volvió a reír. Primero tímidamente, pero pronto su risa llenó la casa. De nuevo, Sergio retomó su papel de hermano mayor, no desde la admiración ni desde los celos, sino desde la complicidad. La invitación al programa de mentoría seguía allí, flotando en el aire. Sabía que podía ser un nuevo camino, una forma de transformar el dolor en aprendizaje para otros jóvenes oficiales. Pero esta vez no tomé la decisión por presión ni por complacer a nadie. Una tarde, me senté con mi padre en el balcón, el cielo cubierto de nubes, y le hablé sobre la invitación. Me escuchó en silencio, solo asintiendo. No tienes que hacer nada para que me sienta orgulloso de ti, hija, me dijo, sincero. Lo único que quiero ahora es verte feliz, sea donde sea. Aquellas palabras me liberaron de un peso antiguo. Por fin, podía ser quien quisiera, sin la sombra de la desconfianza sobre mí. Acepté el programa de mentoría. Los primeros días fueron de nervios, claro. Me encontré con jóvenes llenos de sueños, dudas y miedos, algunos viéndose reflejados en mí sin saber mi historia. Y entre charla y charla, comprendí que compartir lo que aprendí sobre el coraje, los errores y los nuevos comienzos era quizás el mayor legado que podía dejar. Una vez, al terminar una sesión, uno de los cadetes se me acercó y preguntó, «Teniente, ¿alguna vez tuvo miedo de no ser aceptado de nuevo por su familia?» Sonreí, porque sabía bien cómo se sentía. Tuve miedo todos los días. Pero aprendí que, a veces, uno debe ser el primero en aceptar su propia historia antes de esperar que los demás lo hagan. En casa, los cambios continuaron, lentos pero hermosos. Un día, mi madre me trajo un bizcocho recién hecho, diciendo que era para celebrar la nueva etapa. Mi padre, desde su habitual silencio, comenzó a invitarme a conversar sobre la vida, sin expectativas ni presiones. Sergio, siempre inquieto, organizó una escapada en familia, como asegurándose de que nada más nos separaría. Es curioso cuando uno deja de pelear con el pasado y empieza a construir el presente. Todo alrededor también empieza a encajar. Algunas cicatrices todavía duelen, claro. A veces, veo a mi padre perdido en sus pensamientos, quizás preguntándose en qué falló. Mi madre, en noches tranquilas, aún llora por los años perdidos. Pero lo importante es que estamos juntos, aprendiendo, perdonando y avanzando. He aprendido que el amor verdadero se construye cada día, eligiendo perdonar, eligiendo intentarlo una vez más, eligiendo mirar al otro más allá de sus fallos. También aprendí que el valor no es ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Y que, aunque cueste, enfrentar la verdad es siempre mejor que vivir tras muros de silencio. Hoy, mientras narro mi historia, pienso en cuántas personas que están escuchando cargan dolores parecidos. ¿Cuántas veces te has sentido rechazado por tu propia familia? ¿Cuántas veces guardaste un secreto, esperando que alguien te entendiera sin explicaciones? ¿O cuántas veces pensaste en rendirte, pero hallaste fuerzas cuando menos esperabas? Sí, puedo dejarte un mensaje, es este: no estás solo. El camino de la reconciliación es difícil, requiere paciencia, humildad y renunciar a la necesidad de tener siempre la razón. Pero es posible, y cada gesto sincero, cada intento, es un paso enorme hacia la paz. Si esta historia te ha tocado el corazón, te pido un favor, déjame un comentario contándome qué te ha marcado más. Leo todos. Siempre y tu experiencia puede ayudar a otros que estén pasando por lo mismo. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia como esta. Aquí. Nunca serás solo un número, eres parte de nuestra familia. Gracias por llegar hasta aquí. De corazón, espero que mi viaje te inspire a buscar tu propia reconciliación con tu familia, con tu pasado o incluso contigo mismo. Al final, de eso se trata, de darse a uno mismo la oportunidad de volver a empezar.